Bienvenidos. Hoy vamos a centrarnos en la base de conocimiento del cliente, ya que para llevar a cabo una adecuada estrategia avanzada de clientes, las empresas necesitan conocer a los usuarios. Todo ello implica capturar y distribuir una gran cantidad de información. Para hablar de estos términos nos acompaña Luis Mas-Yebra, director de gestión avanzada de clientes en CMC. Hola Luis, ¿qué tal? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Pues primero nos podrías explicar qué es la base de conocimiento del cliente. Pues tú lo has explicado muy bien, es decir, la base de conocimiento es todos esos datos que hacen la vez de mimbres de información, con lo cual luego vamos nosotros a poder saber cómo son nuestros clientes y de alguna forma cómo agruparlos, ¿no? La agrupación de clientes difiere de cada empresa. Lo que sí es cierto es que hay más o menos ciertos ámbitos de información que suele repetirse independientemente del modelo. Como podemos ver en el gráfico, lo más normal que tengamos cuando hablamos de clientes es que siempre vamos a empezar a tener unos datos cuantitativos. Esos los tiene todo el mundo, es decir, son los datos de contacto, una fecha de nacimiento, cuándo se dio de alta este cliente. Son datos que no cambian independientemente de la vuelta que le demos, ¿no? Hay otros que son todo lo contrario, es decir, son muy susceptibles a ser interpretados. Esos son los datos cualitativos. Esos datos cualitativos que, bueno, pues podemos medir el nivel de satisfacción o la valoración del servicio de atención al cliente de nuestra empresa o los valores que tiene una marca para su público, pero realmente son datos que nos van a permitir saber cómo nos perciben nuestros clientes, pero realmente no nos dan una visión unívoca. A partir de ahí, lo que hacen las empresas básicamente es, con todos esos mimbres de datos, van a empezar a hacer variables avanzadas de valor. No es lo mismo decir que yo he nacido en un día concreto que saber que tengo una edad de 45, 50 o 18 años, porque a partir del segundo yo puedo derivar unas políticas u otras, ¿no? Con lo cual, con las variables avanzadas ya puedo empezar a determinar políticas de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí también podemos establecer scorings o tendencias a la baja y a la fuga, etcétera, ¿no? Más allá de eso, evidentemente todos nuestros clientes soportan diferentes tipos de presión por parte de las empresas. Por un lado, soportan una actividad comercial, es decir, reciben campañas, le enviamos ofertas, y por otro lado, evidentemente, tenemos una serie de resultados, ¿no? A partir de ahí, pues puedes establecer los ratios de éxito que han tenido tus campañas en cada uno de los segmentos y, por lo tanto, empezar a medir realmente cómo son esos clientes, ¿no? Por último, ya al final de todo este proceso, en muchos segmentos, en muchos mercados se define lo que llamamos perfiles de conducta. Esto es muy habitual en banca, por ejemplo, para saber de antemano si un cliente tiene tendencia a la fuga o no. Y bueno, también algo que cada día se está dando más, puesto como veremos en los próximos capítulos, los clientes cada vez más se mueven en comunidades, pues qué clústeres tienen asociados, qué grupos tienen esos clientes asociados. Un ejemplo, pues el ejemplo clásico de un padre de familia que, aparte de tener su comportamiento, él como individuo está asociado a otro grupo de clientes, entre comillas, que son familias. La familia podría identificarse como un cliente, no solo el individuo, puesto que la madre o los hijos también pueden consumir. De esta forma, lo que obtenemos en general, pues es una visión total, digamos, del cliente, que, bueno, pues a medida que vamos interactuando con él, pues le vamos conociendo mejor y vamos afinando las políticas. ¿Y toda esta cantidad de datos cómo se capturan? Se capturan de muchas maneras, es decir, hay datos, digamos que los más jugosos los obtenemos del propio cliente, porque evidentemente si yo tengo que dar mis gustos, pues eso no está en ninguna base de datos. Sin embargo, sobre todo al principio, en lo que antes llamábamos los datos cualitativos, hay mucha información que podemos recibir de manera muy banal, es decir, cuando un cliente nos hace un pedido, pues ya sabemos el código postal donde vive. Si tenemos mucha gente en un código postal concreto, pues ahí ya tenemos una actividad de geomarketing, ¿no? Aparte de que nos los dé el cliente de forma explícita, y estos de otros que nos puede dar de forma implícita con su quehacer con nosotros, también hay fuentes de datos como el Instituto Nacional de Estadística o incluso proveedores de bases de datos que nos pueden dar datos que, digamos que siempre nos pueden ayudar a mejorar esa información que tenemos del cliente. Estamos hablando de información a veces un poco sensible. ¿Pasa algo con la ley? Bueno, eso es una muy buena pregunta, y evidentemente ahora que precisamente está cambiando un poquito la ley, es lo que se pregunta todo el mundo. Yo creo que realmente no es que pase nada con la ley. Es decir, la ley es muy clara y lo que la ley te dice es que tú no puedes hacer un uso malo de esos datos que tú recibes del cliente. Pero si el cliente sabe lo que le estás pidiendo,
si la información que tú utilizas es pública y sobre todo, y lo más sensible de todo, es qué uso haces de esa información, el cliente estará encantado de que tú le conozcas y le ofrezcas mejores precios o mejores ofertas porque le conoces más. O sea, que no es tanto qué capturo o qué información manejo, sino qué uso hago de ella. Y hablando del uso, ¿qué claves hay que seguir en el análisis del cliente? Pues mira, para eso también nos he traído aquí una pequeña lista. Claves hay muchas en todo qué es esto de cómo gestionar la información del cliente, ¿no? Pero desde luego algunas pistas, pues mira, una de ellas es que solo manejes variables que puedas entender. Es decir, es absurdo que yo saque un ratio maravilloso de cómo consigo sacarle el valor a un cliente si luego el departamento de marketing no va a poder explotar eso de una forma natural y fácil en las campañas, ¿no? Otra clave que también podemos tener es que siempre intentes medir el comportamiento de tus clientes y obres en consecuencia. Es decir, si un cliente tiende a darse de baja en ciertos momentos del año o cuando cierta atención al cliente falla, arregles esas cosas que te está diciendo el cliente, ¿no? Otra clave muy típica es que planifiques a largo la captura de datos. Hay muchos portales donde nada más darte de alta te hacen unas encuestas tremendas y te preguntan casi que qué vas a hacer dentro de 3 años o cuáles son tus gustos. Bueno, mire, no, yo es que he venido aquí a comprar un producto determinado, con lo cual ya poco a poco, a medida que vayamos aumentando el nivel de relación con nuestros clientes, podremos preguntarle más cosas. Pero, por lo tanto, planificar esa captura, bien sea del cliente o bien de fuentes externas, siempre es bueno. Otra clave también es que, por ejemplo, mantengamos tantos clústeres o grupos de clientes como podamos manejar. Es absurdo que después de un gran análisis decidamos que tenemos 200 tipologías de clientes y luego con nuestro presupuesto de marketing solo podemos llegar a 2 o 3. Es mucho mejor intentar agrupar aquellas agrupaciones de clientes que entendamos y podamos abordar con nuestras inversiones o nuestra capacidad de promoción y atención, ¿no? Y bueno, por último, pues que no nos olvidemos que los datos también caducan. Todos hemos vivido indirecta o indirectamente pues el triste ejemplo de esas cartas que llegan a un domicilio a nombre de un fallecido. Entonces, hombre, evidentemente no vas a estar todos los días yendo a ver si tus clientes han muerto o no. Es un poco duro, ¿no? Pero sí que tengamos claro que hay datos que nunca caducan, como es tu fecha de nacimiento, pero hay otros datos que sí caducan, como por ejemplo el email o por ejemplo la dirección. Eso lo que hace es hacerte perder fuerza y que tu inversión se disperse o, peor aún, que te acerques al cliente en base a unas premisas de información que tienes de él erróneas y por lo tanto que trates de forma no adecuada. Pues muchas gracias, Luis. Y a continuación vamos a ver todos estos conceptos de forma más práctica con Juan Gil, el director de Obralia. Gracias.